Sigmund Freud, el explorador de las sombras interiores que transformó la comprensión de la mente humana. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, una pequeña localidad de Moravia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, en un entorno marcado por tensiones culturales, migraciones y la compleja posición social de las familias judías centroeuropeas. Su padre, Jacob Freud, era un comerciante textil disciplinado y reflexivo, su madre, Amalia Nathanson, joven, enérgica y profundamente dedicada a la educación de su primogénito. Desde sus primeros años, Freud destacó por una inteligencia aguda, una curiosidad inagotable y una sensibilidad que lo llevaba a observar el comportamiento humano con minuciosidad casi científica. Aquel niño, que creció entre libros, idiomas y relatos familiares, comenzó a intuir que la mente escondía más misterios que cualquier mundo exterior. Su familia se trasladó a Viena cuando Freud tenía 4 años. La capital del imperio era un hervidero de contradicciones, modernidad y tradición, ciencia emergente y rigidez moral, antisemitismo creciente y esplendor cultural. En ese escenario, el joven Sigmund se formó académicamente con una disciplina férrea. Estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología, atraído por la complejidad del sistema nervioso y por el desafío de comprender las enfermedades mentales desde una perspectiva científica. Durante esos años, trabajó en laboratorios de fisiología, investigó sobre la anatomía cerebral y desarrolló un pensamiento crítico que lo apartó progresivamente de las explicaciones puramente biológicas de la conducta. Su estancia en París en 1885, estudiando con el renombrado neurólogo Jean-Martin Charcot, fue decisiva. Allí observó el trabajo con pacientes histéricas, el uso de la hipnosis y la posibilidad de que los síntomas físicos pudieran tener causas psicológicas. Aquella experiencia abrió una grieta en su pensamiento científico, comprendió que las enfermedades del alma podían obedecer a fuerzas invisibles, deseos reprimidos y traumas enterrados. Esa intuición germinal se convertiría, años más tarde, en la piedra angular del psicoanálisis. Al regresar a Viena, Freud abrió su consulta privada y comenzó a tratar pacientes con métodos que entonces parecían excéntricos: libre asociación, exploración del sueño, escucha profunda y observación ininterrumpida de la vida interior. Estos experimentos clínicos, acompañados de una reflexión teórica constante, lo condujeron a una idea revolucionaria: la mayor parte de la vida mental es inconsciente, y ese inconsciente influye en pensamientos, miedos, decisiones, síntomas y comportamientos cotidianos. Esta afirmación, en apariencia simple, cambió la historia de la psicología, la literatura, la filosofía y el pensamiento moderno. En 1900 publicó La interpretación de los sueños, obra monumental en la que propuso que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente, expresiones simbólicas de deseos reprimidos, conflictos internos y experiencias infantiles no resueltas. El libro, inicialmente ignorado, se convertiría en una de las obras más influyentes del siglo XX. Freud no se limitó a teorizar, analizó sus propios sueños, exploró recuerdos tempranos y examinó la vida emocional con un rigor casi quirúrgico. Su método se basaba en la honestidad brutal, en la necesidad de mirar sin temor aquello que la sociedad prefería ocultar. A lo largo de las décadas siguientes, desarrolló conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica: la represión, el conflicto entre el ello, el yo y el superyo, la sexualidad infantil, la transferencia, el complejo de Edipo, y la idea de que la cultura misma depende del sacrificio de ciertos impulsos individuales. Su pensamiento, siempre provocador, chocó con la moral victoriana, con los círculos académicos conservadores e incluso con antiguos discípulos que se rebelaron contra su autoridad intelectual. Sin embargo, su influencia se expandía silenciosamente por Europa y América, modificando la forma en que se entendía el comportamiento humano y los fundamentos del sufrimiento psíquico. En 1902, Freud comenzó a reunir en su casa de Viena a un grupo de jóvenes médicos e intelectuales interesados en sus ideas. De esas reuniones nació la Sociedad Psicológica de los Miércoles, germen del movimiento psicoanalítico internacional. Entre sus primeros seguidores se encontraban figuras que luego serían gigantes de la psicología: Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Otto Rank, Sande Ferenczi. Pero el crecimiento del movimiento trajo también tensiones y rupturas. Freud defendía con fervor ciertas premisas, como la centralidad de la sexualidad en la formación del psiquismo, que fueron duramente cuestionadas por Jung y Adler. Las disputas, intensas y a veces dolorosas, marcaron profundamente la evolución del psicoanálisis, mostrando que ninguna revolución intelectual es lineal ni pacífica. Mientras sus teorías ganaban terreno, Freud enfrentaba su propio sufrimiento físico y emocional.
Sus problemas de salud comenzaron tempranamente, agravados por su hábito de fumar puros a diario. En 1923 se le diagnosticó un cáncer de mandíbula que lo obligó a someterse a múltiples cirugías dolorosas y a convivir con una prótesis que dificultaba hablar y comer. A pesar de ello, continuó produciendo obras trascendentales, como El yo y el ello, El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura y Moisés y la religión monoteísta. Freud escribía con la convicción de que la cultura humana se erige sobre tensiones irresolubles entre el deseo y la norma, entre la libertad individual y las necesidades colectivas. La ascensión del nazismo en Alemania y Austria marcó el capítulo más oscuro de su vida. Judío, intelectual y figura internacional, Freud se convirtió en un objetivo del régimen. Su casa fue registrada, su hija Anna detenida brevemente y sus libros quemados en plazas públicas. En 1938, tras la anexión de Austria por Hitler, Freud se vio obligado a abandonar Viena. Gracias a la intervención de colegas y admiradores británicos, emigró a Londres, donde pasó sus últimos meses rodeado de familia y pacientes fieles. A pesar del dolor físico insoportable causado por su cáncer avanzado, intentó mantener su rutina de trabajo y reflexión hasta prácticamente el final. El 23 de septiembre de 1939, Sigmund Freud falleció en su hogar londinense, asistido por su hija Anna, quien continuaría su legado como una de las mayores figuras del psicoanálisis infantil. Su muerte coincidió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto que confirmaría muchas de sus predicciones sobre la agresión humana, el malestar civilizatorio y las fuerzas destructivas que habitan en el inconsciente colectivo. El legado de Freud es vasto, complejo y profundamente influyente. Sus teorías han sido debatidas, revisadas, refutadas, defendidas y reinterpretadas durante más de un siglo. Y, sin embargo, su impacto permanece intacto. Transformó para siempre la forma en que pensamos la infancia, el deseo, la familia, la creatividad, la cultura, la enfermedad mental y la identidad. Introdujo en el debate público la idea de que el ser humano no es dueño absoluto de sí mismo, que está cruzado por impulsos contradictorios y que la verdad interior es a menudo incómoda, fragmentada y oculta bajo múltiples capas de defensa. Freud comprendió que el autoconocimiento es un acto doloroso pero necesario. Su trabajo, más allá de polémicas, fue un llamado a explorar lo que se esconde en las zonas más profundas de la mente, a mirar los sueños, lapsus, miedos y deseos sin vergüenza ni autoengaño. Su vida entera fue una invitación a la honestidad radical, a confrontar la sombra interior para entender la luz. Hoy, su nombre sigue siendo un símbolo universal de la exploración psicológica. La palabra inconsciente, el concepto de represión, la idea de que los sueños revelan verdades íntimas, todo ello forma parte del vocabulario cotidiano de millones de personas. Freud no solo fundó una escuela psicológica, abrió una puerta hacia el interior de la humanidad y enseñó que comprendernos implica escuchar aquello que no queremos oír. En ese gesto, profundo, valiente, incómodo, reside su grandeza. Y en aquella búsqueda incansable de la verdad interior, Sigmund Freud se convirtió en uno de los grandes arquitectos de la modernidad, un explorador del alma que nos enseñó que el ser humano es, ante todo, un enigma en constante descubrimiento.